Luego de los lamentables sucesos en el interior del país, este lunes 12 de diciembre, Eliana Rebollar, defensora del pueblo, se pronunció sobre las muertes ocasionadas por los enfrentamientos entre efectivos de la Policía Nacional del Perú y los manifestantes. Según la también abogada, algunas personas perdieron la vida en la toma del aeropuerto de Huancabamba, mientras que otras en el de Arequipa. También indicó que el resto de fallecidos fue el resultado de los enfrentamientos de chincheros. Del mismo modo, hace algunas horas, a través de una entrevista con RPP Noticias, señaló que la Defensoría del Pueblo se encuentra al tanto de la radicalización de las manifestaciones en distintas regiones del país. En otro momento de su entrevista con el medio local, Eliana Rebollar, titular de la institución, aseguró que hasta el momento son 7 los fallecidos durante los enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú y los que protestan. También precisó que, de acuerdo a un reporte de la Dirección Regional de Salud Apurímac, se ha registrado la muerte de Jonathan Encino Arias Choquepuquio y Wilfredo Lizarme Barbosa, ambos jóvenes de 18 años. Estos lamentables decesos se efectuaron el día lunes 12 de diciembre en Andahuaylas durante las terribles manifestaciones que han paralizado casi a todo el país. A esta relación se suman las pérdidas de Becan Quispe, de 18 años, Jonathan Yokya, de 26, y los menores de 15 y 16 años en Apurímac. Mientras tanto, hasta el cierre de esta nota, en Arequipa se ha registrado una víctima mortal de los enfrentamientos, identificada como Miguel Arcana, quien también habría sido alcanzado por un proyectil de un arma de fuego. A través de un comunicado de prensa, la Policía Nacional del Perú explicó que son 15 los policías heridos, 2 con pronóstico reservado y 3 con heridas múltiples, luego del atentado protagonizado por desconocidos contra las instalaciones de la División Policial de Andahuaylas. Fernando, Mabel, muy buenos días. Bueno, pocas instituciones más capacitadas que la suya, la Defensoría del Pueblo, para tener un mapa claro de lo que está pasando en las regiones de nuestro país. ¿Cómo nos puede resumir la situación en el interior? Es decir, ¿qué grupos sociales son los que están manifestando, bloqueando carreteras y violando derechos de otros? Sí, Fernando, esta situación ha sido llamada, seguida minuciosamente por la Defensoría del Pueblo desde el día 7 de diciembre, en que se produjo el fallido golpe de Estado. Han habido movilizaciones en un principio, el primer día, muy dispersas, desarticuladas, pero esta situación fue incrementándose el día 8, el día 9, que se llega a tener la mayor cantidad de departamentos con movilizaciones, en su mayoría movilizaciones que han sido pacíficas, con grupos de entre 50 y hasta 500 personas. En algunos casos han llegado a las 1000 personas, pero la Defensoría del Pueblo en estos días ha llamado la atención sobre lo que venía ocurriendo en Arequipa, La Joya, en Ica, en el barrio Chincho, el Álamo, la expansión, los bloqueos que han habido en la Panamericana Sur, también las manifestaciones que han habido en el cercado de Lima y lamentablemente lo más grave, lo ocurrido en Apurímac. No hay liderazgo que puedan manifestarse en las zonas donde ha habido mayor violencia como quienes están enarbolando estas luchas. Por eso es que desde la Defensoría del Pueblo lo primero que hemos hecho es pedir a la ciudadanía que ejerzan las movilizaciones de protesta como un derecho constitucional, pero en forma pacífica, y siempre poniéndose a buen recaudo sin atentar contra la propiedad pública o privada o contra el derecho de terceros. ¿Qué advierte la Defensoría del Pueblo? Que sí hay zonas donde han habido hechos de violencia y también la respuesta de la policía no ha sido, en muchos casos, como en Andahuaylas, que tenemos 2 personas fallecidas, un menor de 15 años de edad y otro de 18, probablemente por proyectil de arma de fuego. Entonces, sí es una situación muy compleja, la convulsión social ha llegado a las calles. Creo que debemos seguir llamando a la calma a la población, a que si quieren manifestarse lo hagan en forma pacífica, sin poner en riesgo sus vidas ni las vidas de otras personas. Doctora Rebollar, muy buenos días. A ver, normalmente los movimientos del Estado son lentos, ¿no? Y es en estos momentos en los que más bien necesitamos que todo se mueva muchísimo más rápido e inclusive robarle horas al sueño. Hasta el momento no se ha publicado el decreto sobre el estado de emergencia, no sabemos específicamente dónde y por lo tanto no hay un marco legal para que se actúe, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ustedes como Defensoría han sido convocados para iniciar estos diálogos que ya se tienen que llevar a cabo.
Mire, lo primero que tengo que señalar a su respuesta es que nosotros desde el día de ayer, ya con la muerte de estas dos personas y lo que íbamos anticipando, es que en el gobierno no vimos un sentido de oportunidad y de urgencia, no solamente para contener algo que iba en escalada, que era ya la violencia en las manifestaciones, sino también dar cuenta a la población de por dónde iba el derrotero del gobierno. Hoy saludamos que ya sea un gobierno de transición que va por las elecciones, el Congreso definirá eso, pero es cierto que necesitamos que el gobierno esté 2 pasos adelante para evitar que haya más costo social y que las personas que tienen una indignación normal por lo que viene con la crisis, por la inestabilidad que tenemos, se unan, si es que hay esos liderazgos que son violentos, a estas facciones y que finalmente el país pueda salir adelante. Creo que eso es importante. He oído al ministro de Defensa dando muestras de que se va a convocar a un remozado acuerdo nacional, que estamos de acuerdo, al Consejo de Estado, que siempre lo hemos pedido, porque las instituciones tienen que ser convocadas. Nosotros hemos hecho llamamientos, el estado de emergencia en Guinea Callao vence este 14, entonces sí necesitaríamos que haya una urgencia a estas declaraciones. Nos preocupa muchísimo la situación en el interior del país, hoy nos preocupa Apurímac, Arequipa, Ica, pero esto puede tener otros ribetes en otras zonas. Anoche, por ejemplo, la Panamericana Norte ha sido cerrada y eso es algo que se debe evitar. O sea, la protesta tiene que ser una protesta pacífica, pero la ciudadanía tiene que ser escuchada y los diálogos tienen que darse también yendo en esa zona. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera que nos diga qué sabe usted y la Defensoría sobre el desempeño de los prefectos en las zonas donde han habido movilizaciones y protestas. Vamos a la pausa, tomamos la conversación con la Defensora del Pueblo, doctora Eliana Rebollar. Estamos conversando con la doctora Eliana Rebollar, que es la jefa encargada de la Defensoría del Pueblo. Nos había dicho cómo ellos mapean, de acuerdo a una metodología que tienen consolidada de hace años, lo que pasa como fenómenos de violencia e ilegalidad en el interior de nuestro país. Y quedó planteada la pregunta respecto al rol que los prefectos y subprefectos han podido y siguen quizá jugando en la zona de conflictividad social. Señora Rebollar, su opinión sobre este tema, por favor. Sí, es evidente que los subprefectos han sido nombrados por la gestión del expresidente Pedro Castillo. Muchos de ellos han estado 16 identificados por la Defensoría del Pueblo a las listas del Movadef. Incluso hay un proyecto de ley para desaparecer estas figuras que está en cuestión en el Congreso de la República. En estas movilizaciones, la Defensoría no ha tenido una identificación en estricto de estas personas. Hace bien el ministro de Defensa en señalar que el Ministerio del Interior tomará definición respecto a la continuidad de ellos, pero también es cierto que le corresponde a la Policía Nacional del Perú identificar quiénes son aquellos acusadores y separar de las personas que tienen todo el derecho de manifestarse, de poder protestar, cuestionar a sus autoridades y ejercer la vigilancia ciudadana. Creo que eso es importante porque la protesta pacífica, legítima, tiene que estar presente. Y sobre el estado de emergencia, permítame decir, Fernando, que es una medida excepcional y para la Defensoría del Pueblo tiene que darse en estricta aplicación a su legalidad, su necesidad y su temporalidad. Y claro, tiene que respetarse irrestrictamente los derechos humanos de las personas, salvo las medidas que estarían suspendidas. En ese sentido, la Defensoría va a seguir en todo el país desplazada, preveyendo esta situación, haciendo los llamados al uso proporcional de la fuerza por las fuerzas del orden y también a la ciudadanía a ejercer una protesta responsable. Pero no solamente eso, sino es necesario también poder activar todos los servicios, sobre todo de salud. Ayer hemos visto lo difícil que es poder trasladar a las personas heridas. Efectivamente, nosotros hemos estado en contacto con nuestras oficinas de Apurímac y la de Lima para la referencia de esta menor de 14 años que tiene un grave daño en uno de los ojos y claro, se ha declarado las alertas correspondientes en los servicios de salud. Pero también hay que señalar, Mabel, que esta situación convulsa en el país tiene que superarse cuando nos den cuenta desde el Ejecutivo cuál es la política de este gobierno de transición, qué cosas van a hacer. Qué bueno que convoquen a las instituciones, pero también como Ejecutivo que hagan llegar al Congreso de la República las propuestas que se requiere para hacerle frente al hambre, la empleabilidad, la situación de la sequía, la situación de los fertilizantes que no se han dado. Doctora Rebollar, el sentido de la urgencia, ¿ya la convocaron? ¿Ya convocaron a instituciones? ¿Ya la llamaron a usted? ¿Ya levantaron el teléfono para poder iniciar ese trabajo en conjunto? No, a la Defensoría del Pueblo no la han convocado, pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Y ahí nuestro llamado, el sentido de urgencia es
responder al Perú que en el interior tiene una mirada de mucha indignación con cómo se conducen las riendas del país. Sí, señora Rebollar. Por otra parte, debe decidirse hoy si se prolonga el estado de emergencia en Lima y Callao, que se había impuesto el mes de febrero pasado. Esto por delincuencia común y crimen organizado. Y se ha renovado en varias oportunidades desde que el señor Castillo y su primer ministro de la época decidieran que así fuera. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Debe o no seguirse prolongando el estado de emergencia en Lima y Callao con la consecuente con suspensión de algunas garantías constitucionales? Fíjese, nosotros desde el mes de mayo hemos reclamado al Ejecutivo del señor Castillo que puedan evaluar esta medida por lo mismo que decía. Son medidas que, siendo legales, son excepcionales, obedecen a una necesidad que el modelo de funcionamiento del Estado normal no lo puede atender y que sea temporal. En ese sentido, son 6 estados de emergencia que van por el tema de la inseguridad ciudadana. Y la Defensoría del Pueblo lo que ha advertido es que ni los índices de inseguridad ciudadana han bajado, ni la percepción de la población. Entonces la pregunta es, ¿los estados de emergencia declarados han valido la pena para que la delincuencia vaya a bajar? Eso no se ha dado. Pero lo que sí se ha dado en varios momentos, y nosotros nos hemos opuesto, es a que la protesta social que se daba en el anterior periodo de Castillo puedan salir las Fuerzas Armadas. Y nosotros siempre hemos sido enfáticos en señalar que ese estado de emergencia estaba llamado para atender la inseguridad ciudadana y que de ninguna manera tenía que aplicarse para ir contra los protestantes. Considerábamos que no debían salir miembros de las Fuerzas Armadas para ello. Eso pasó en las últimas movilizaciones que han habido. Yo al ministro del Interior y de Defensa en una reunión personalmente se los dije que eso no se podía permitir. En ese sentido, yo creo que por el tema de inseguridad ciudadana no debería continuarse con este estado de emergencia en Lima y Callao, porque la evaluación nuestra es que no han bajado ni los índices ni la percepción. Finalmente, doctora Rebollar, ¿cree usted que ya hoy mismo se debería convocar un Consejo de Estado para que todas las instituciones tengan claro cuáles van a ser los pasos para hoy mismo también cortar todos los brotes de violencia? Mire, el sentido de urgencia es hoy, a esta hora. El país no puede esperar. Para ayer, en realidad. Muy bien, doctora Rebollar, le agradecemos. ¿Y tú qué opinas sobre las revelaciones que realizó la Defensoría del Pueblo, que todas las muertes en protestas fueron ocasionadas por proyectiles de armas de fuego? Déjanoslo saber en la cajita de los comentarios. No olvides dejarnos tu like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte siempre informado con noticias nacionales. Hasta en un próximo video.